Després d'una altra setmana intensa al Suprem, escoltant per enèsima vegada testimonis de Mossos i votants de l'1 d'octubre, els Marchena decideixen marxar de cap de setmana a Benidorm per desconnectar del judici. ¿Alguien ha visto al señor Tío? Disculpen. Disculpen el retraso, pero es que estaba ocupado con el caso de la cena de Cayo contra el señor Roca. Que el señor Tío estaba giñando, vaya. No. Le pido se abstenga de utilizar lenguaje coloquial en esta sala. Y ahora, si estamos todos, ¿puedo proceder con el traslado a Benidorm? Protesto, señoría. ¿En qué consiste su protesta, Claro, señor Tío? aquí los miembros del tribunal del banquillo de atrás no entendemos por qué la señora Tía tiene el privilegio de ir al lado de su señoría. Eso es un claro delito de usurpación ilegítima del asiento del copiloto. Señora Tía, ¿quiere usted alegar algo en su defensa? Con la venia, señoría, pero este tribunal sabe perfectamente que esta letrada se marea. Si quiere, le puedo enseñar la prueba pericial V24T. Mancha de vómito en el reposacabezas. No es necesario. Este juez ya tuvo que limpiar la tapicería con sumo asco. Protesta denegada. Procedamos, pues, con el traslado. Con la venia, señoría. En el último viaje se decretó que el riguitón no ha lugar en esta sala. Este tribunal está harto de escuchar cómo se le canta en lindeza al culo de una latinoamericana. Señoría, creo que es irrelevante mencionar el origen de la bailarina piropeada. Es que la señora sobrina tiene razón. Bueno, Sus argumentos son altamente y manifiestamente impertinentes. Con la venia, señoría, pero creo que la señora Tía tiene razón. No. Vamos a ver. Una vez declaro la impertinencia, no me replique. No me replique. Si quieren dejar de escuchar reggaetón, les ruego que cambien de estrategia. ¡Hasta acabá ya! ¡Hasta acabá! ¡Me ha tirado el móvil por la ventanilla! Presuntamente, pero no hay sentencia en firme. Bueno, y luego aún puede apelar a Estrasburgo. Es verdad. Bueno, Lo que pasa es que podría haber silenciado el móvil. ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala, he dicho! ¡Orden en la sala! ¡Hombre, ya! ¡Orden! Su señoría es quien conduce a este tribunal, pero seguro que para ir a Benidorm desde Madrid hay que pasar por Badajoz. Con la venia, ¿no podríamos poner el GPS? No, vamos a ver, señor primo, el GPS es una pantalla y les he repetido encarecidamente que las imágenes no se verán hasta la parte documental del proceso. Entonces solicito la presencia de un testigo. Claro, hombre. Caballero, por favor. Venga. Dale. Sí. Esta sala quiere proceder a la testifical con su persona. ¿Podría, por favor, indicarnos cuál es la vía más rápida para llegar sin dilación a Benidorm? Desde aquí no sé cómo ir. Le recuerdo que está usted bajo juramento. Vale, pues le juro que desde aquí no sé cómo ir. Parece que este proceso se alargará más de lo esperado. Y no tiene pinta de acabar bien. Mira, como el juicio de proceso. Señor, se rula la trena, a la trena, a la trena. Señor, se rula la trena, a la trena con Jordi Turul.